comparecen las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos este jueves a este programa con IDE Inmobiliario, en una semana o en un programa en el que, bueno, tenemos muchos temas de actualidad, varios asuntos que están ocurriendo y de los que se han convertido en noticia y sobre los que vamos a hablar, porque vamos a iniciar hablando de lo que ocurría hace unas horas. Hablamos de esa 10ª edición de FIMAT, que se ha consolidado ya como ese evento de referencia dentro del sector de la financiación inmobiliaria. Es un evento que organiza cada año, desde hace ya 10 años, Asprima y CaixaBank, y que en esta ocasión contaba con la colaboración especial de Ercesa. En esta edición pues ha contado de nuevo con la presencia de gran representación del sector inmobiliario y también de las administraciones públicas. Entre ellos podíamos escuchar al secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, destacando esa urgencia de abordar el problema de acceso a la vivienda en España. También participaba en esa bienvenida el concejal de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González. Aseguraba que Madrid cuenta con una extensa batería de medidas que han colocado a Madrid en la segunda capital europea más atractiva para invertir en este año 2025. Y también estaba Jorge Rodrigo, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que destacaba que el problema de la vivienda necesita de una actuación coordinada y responsable por parte de todas las administraciones y que se alejen también de ese planteamiento ideológico. Interesante también estuvo esa mesa del sector inmobiliario, que dejaba algunos mensajes interesantes de los que allí participaban, centrados fundamentalmente en 4 ejes. El primero, se hablaba de esa falta de oferta, que es el principal problema para la vivienda. En segundo lugar, también de cómo la burocracia y el encarecimiento de los costes están dificultando la construcción.
El tercero es como la clave para crear vivienda, la disponibilidad de suelo. Y también, en cuarto lugar, como la normativa actual está frenando el desarrollo urbano. Enseguida hablamos de esta jornada, que tuvo también la mirada puesta en este caso en MIPIM, ese evento inmobiliario a nivel mundial que se va a celebrar entre el 11 y el 15 de marzo y que lo va a inaugurar precisamente el expresidente del Banco Central Europeo y primer ministro italiano Mario Draghi. Pues hablamos también de otros asuntos que son actualidad. Hablamos de ese nuevo reglamento europeo de productos de construcción. Es un reglamento que se ha presentado el pasado 30 de enero en el Ministerio de Industria y Turismo y que va a sustituir al actual que se encontraba en vigencia desde el año 2011. Este reglamento quiere facilitar la doble transición ecológica y digital del sector, incluyendo reglas armonizadas sobre cómo expresar el comportamiento ambiental de los productos de construcción a lo largo de su ciclo de vida, también con ese despliegue del pasaporte digital del producto para los productos de la construcción. Nos va a acompañar la Asociación Española de Normalización. Y este viernes se cierra el periodo de consulta pública fijada por el Ayuntamiento de Madrid para regular las viviendas de uso turístico en la ciudad. Y Airbnb, la gran plataforma digital dedicada a los alojamientos, pues ha detallado algunas soluciones, ha realizado algunas propuestas que viene o que enseguida vamos a conocer en un día en el que tenemos una última hora sobre este asunto, porque desde la portavoz socialista del Ayuntamiento Municipal, Reyes Maroto, ha propuesto prohibir la vivienda de uso turístico y cualquier otra actividad de hospedaje en edificios de uso residencial. Enseguida hablamos sobre este asunto. Y también nos acompaña esta mañana la Asociación de Consultoras Inmobiliarias y la agencia inmobiliaria Keller Williams para analizar ¿qué? Pues analizar el mercado. Comenzamos. Pues aquí estamos para abordar los asuntos que ya les hemos presentado sobre la mesa. Saluda a Carolina Roca, presidenta de Aspirma. Carolina, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿Cómo Elena? Estamos? ¿Qué tal? Pues bien, de resaca de resaca. Fimal. Sí. De resaca Ayer de creo Fimal. que sacaste una propuesta que tiene que ver con un árbol. Exacto, y una grandísima y radical poda. Sí, ¿no? Hay que hacer mucha poda en muchos asuntos, ¿verdad? Exacto. Entre ellos la normativa. Hablábamos, proponerlas el suelo finalista, pues encarga, ¿no?, para que se pueda construir esa vivienda. Hay muchos asuntos sobre la mesa y hay que hacer gran poda, ¿no? Y ahora hablamos de esto porque tuvo un sentido, fue una jornada bastante interesante además, poniendo sobre la mesa pues esos aspectos fundamentales que preocupan al sector, ¿no? Y también con esa colaboración público-privada, a ver si entre todos podemos empujar al sector. También tengo aquí esta mañana a Ricardo Martín Fluxá, es presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Estar aquí. Bien hallado. ¿Viene usted? Me han dicho de un evento. Sí. De Iberian Real Estate, creo. Iberian Real Estate, que es un evento realmente importante y que hemos estado también hablando de poda, es decir, hablando de regulación, hablando de exceso de regulación y por otra parte apoyo total absolutamente esa especie como de árbol del que habla Carolina. Uh-huh. Creo que necesitamos seguridad jurídica una vez más y sobre todo ese pacto de Estado por el que venimos abocando tanto Carolina como yo mismo, pues para conseguir resolver de una vez y con voluntad, si hubiera voluntad política evidente y ayuda política, esa unión entre público y privado puede ser muy, muy eficaz. Uh-huh. Carolina, creo que tú también llegas desde el Iberian Real Estate, ¿no? Llegáis, yo os agradezco que nos acompañéis porque la jornada seguía y os hemos robado este ratito para que estéis con nosotros. También saluda a Tony Espósito, él es director de operaciones de Keller Williams. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos? Días. ¿Qué tal todo, Tony? Mucho tiempo que no te veía. Demasiado. Demasiado. Muchas cosas, mucho trabajo. ¿Cómo se encuentra el mercado, Tony? Pues muy divertido. ¿Está divertido? Muy Porque divertido. el 2025 se presenta divertido. Sí. El 2025, igual que el 2024, se presenta divertido y además se presenta pues con muchas oportunidades, la verdad. Pese a las dificultades que estamos viendo, obviamente que comentamos con respecto sobre todo al tema de la obra nueva,
pero en la segunda mano, que es donde tocamos más y tenemos mayor información, nos lo vamos a pasar muy bien este año. ¿Ah, sí? Bueno, pues ahora nos lo cuentas porque lo vamos a pasar bien. Vamos a saludar también a Raquel Martínez, es responsable de construcción de UNE, de la Unión de Normativas Normalización Europea, española en este caso. Raquel, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos ¿Qué tal? días. Muy ¿Qué tal bien, todo? encantada. Muchas gracias por invitar a la Asociación Española de Normalización Sí. a dar esa visión sobre el reglamento y el papel de las normas. ¿Qué es lo que ocurre con el reglamento? Porque va a entrar en vigor este reglamento ¿cuándo? Bueno, el reglamento entrará en vigor dentro de un año, pero es verdad que las obligaciones que vienen derivadas del mismo serán aplicables paulatinamente con el tiempo. Lo explicaré con más detalle. ¿Qué significado tiene para el sector, por ejemplo? Bueno, para el sector de los productos de construcción es una regulación muy importante. Sustituye a la que tenemos actualmente. Y vemos que trae muchas novedades en el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de la digitalización, y entonces esto va a contribuir a que el sector necesariamente evolucione en esa transición ecológica y esa transición digital, y derivados también la cadena de valor, ¿no?, de la construcción y todo lo relacionado con los productos de construcción. Pues ahora enseguida hablamos. También quiero saludar a Sara Rodríguez, responsable de políticas públicas de Airbnb en España y Portugal. Sara, bienvenida, buenos días. Buenos días, Elena. ¿Qué tal, todo bien? Todo una montaña rusa. Una montaña rusa. Pero Oye, con muchas oportunidades. Sí, vamos a hablar porque habíamos conocido, decía hace un ratito, una propuesta también que llevaba el Grupo Socialista Municipal. Reyes Maroto lo anunciaba hace escasos minutos. Decía que, bueno, pretenden prohibir las viviendas de uso turístico y también cualquier actividad de hospedaje, sobre todo en edificios de uso residencial. Esto suma y sigue. Suma y sigue, claro, es capa sobre capa de regulación, cuando nosotros no... Airbnb, por supuesto, apoya las regulaciones, pero lo que queremos es resolver los problemas. Entonces, la cuestión que siempre nos planteamos es, ¿esto resuelve realmente el problema o estamos ante regulaciones desproporcionadas que suman y siguen, sin aportar soluciones reales a lo que realmente importa, que es la ciudadanía? Porque se habla mucho de que se han encarecido los precios también, en parte por esos alojamientos turísticos, por ejemplo, en una ciudad como Madrid. ¿Esto es cierto? Los datos que manejamos apuntan primero a un desconocimiento muy grande de lo que es el sector de, claro, vivienda de uso turístico es solamente una parte ínfima del sector, pero en un reciente estudio de PricewaterhouseCoopers lo que decía es que realmente lo que se puede achacar de subida del precio de los alquileres a la vivienda de uso turístico es un 0,3% en los últimos 5 años. Entonces estamos hablando, claro, de algo insignificante en un problema macroeconómico tremendo que si no abordamos entre todos, desde las diferentes áreas necesarias de, oye, pues fomento de la construcción, sacar fuera, por ejemplo, la vivienda vacía. Estábamos hablando de que en Madrid, por ejemplo, podemos estar hablando de un poco más del 7% del parque total de vivienda es vivienda de uso turístico o dedicadas al alquiler de corta duración, cuando hay un 20% de vivienda vacía. Entonces es un problema que creo que hay que abordar y que nosotros lo que planteamos es abordarlo desde ese prisma pues multifactorial. Hablamos de las consecuencias también, pero decía que mañana viernes se cierra ese periodo de consulta pública fijada también por el Ayuntamiento de Madrid para regular las viviendas de uso turístico. Vosotros habéis hecho también detallado soluciones y también habéis realizado algunas propuestas. ¿Cuáles? Sí. Nosotros lo que proponemos es que las normativas, por supuesto, sean proporcionadas, basados en datos y que realmente hagan un análisis de verdad sesudo y no sesgado de las necesidades y de los retos a los que se encuentra el territorio. Hemos propuesto que que trabajemos, desde luego, en el documento que presentamos, tendemos la mano al ayuntamiento para implementar el reglamento, por ejemplo, de alquileres de corta duración que viene de Europa, que ahora mismo está trabajando el Ministerio de Vivienda y que al final va a redundar en más datos. Creemos que hacen falta datos y estamos muy abiertos a poder ayudar en ese ámbito. Entonces lo que le decimos al ayuntamiento es: queremos trabajar de vuestra mano, pero hay soluciones diferentes a las que básicamente, bueno, pues desproporcionadamente están proponiendo. También lo que nosotros estamos proponiendo es, por ejemplo, control de ruido. Sabemos que hay un problema de convivencia vecinal, no solamente es un tema de vivienda, sino que es unas preocupaciones de la convivencia vecinal. Hay más ya de 3.500 alojamientos, unidades de alojamiento que cuentan con dispositivos de ruido, y los datos demuestran que solamente menos del 1% de esos apartamentos y esas viviendas dedicadas al alquiler de corta duración causan problemas.
más. Cuando además esos problemas, que suelen ser no muy graves, se resuelven en menos de una hora, en 60 minutos están resueltos gracias a eso. Entonces, al ayuntamiento lo que le decimos es: estamos aquí y aportamos soluciones. Y lo último que le planteamos al ayuntamiento y que queremos trabajar con ellos es ayudar a la dispersión dentro de la ciudad. Decía antes que probablemente aproximadamente un 7% del parque total de viviendas se dedica a la vivienda de uso turístico en el centro. Pero si te vas a otros barrios, como Usera, como Carabanchel, como Puente de Vallecas, estamos hablando de un 0,6% del parque de viviendas. Sin embargo, si miras los precios y la subida de los precios en esos barrios están disparados frente a una subida que corresponde totalmente al precio de mercado en el centro. Entonces, lo que nosotros básicamente le decimos al ayuntamiento es: vamos a sentarnos, vamos a analizar con detalle en lugar de al final crear una solución para todos. Vamos a sentarnos al detalle y vamos a intentar encontrar soluciones que a lo mejor pasan por unas restricciones mucho más grandes en el centro, pero vamos a mirar esos barrios, cómo podemos ayudarles, porque esto es un salvavidas económico para muchas familias y para los comercios locales. Hablando de salvavidas económico, porque hay que poner también las cifras económicas encima de la mesa, ¿qué puede significar estas restricciones, ¿no? Para este tipo de alojamientos en una ciudad como Madrid, hablando económicamente, que está moviendo, según el último informe que tenía, casi más de 3.000 millones de euros, que supone casi un 2% del PIB y casi 400.000 empleos. Sí, de hecho, uno de los últimos estudios que hay de Oxford Economic en la ciudad de Madrid, directamente relacionados con la actividad de los alquileres de corta duración, medían un impacto de 12.000 empleos directos, sin contar los anfitriones, la gente que se dedica al alquiler de corta duración. 12.000 empleos que, claro, o sea, redundan al final en la economía de la propia ciudad, de los propios vecinos. Nuestro perfil de anfitrión, por ejemplo, lo que nos dice cuando les preguntamos es: el 73% de los anfitriones, esto no es su actividad principal. De hecho, si miramos lo que gana, la media de lo que gana un anfitrión en Madrid, no llega a los 7.000 euros al año. Es decir, estamos hablando de 2 sueldos, estamos hablando de eso, de ayudar a la economía a llegar a fin de mes. Y, de hecho, en Madrid el 75% de nuestros usuarios solo tiene un anuncio. Es decir, muchas veces yo creo que la imagen que se tiene es de, oye, grandes tenedores, que por supuesto, bienvenidos, pero que también parte de nuestra propuesta es diferenciemos lo que es la actividad totalmente profesionalizada, 365 días al año de disponibilidad de noches, con la actividad ocasional de anfitriones que no son, que no se dedican a eso, que tienen una segunda residencia, una casa del pueblo, una casa en la sierra, que la utilizan. Entonces, creemos que es muy importante porque ese redundamiento del beneficio económico no solamente cae en las arcas o los bolsillos de los anfitriones, también recomiendan los comercios locales. Y también los visitantes que vienen a través de estas viviendas de uso turístico hacen consumo en esos barrios. Entonces, si ayudamos, como decía, a dispersar ese turismo, llevar esos viajeros fuera de lo que es el centro, fuera de las zonas que podemos estar de acuerdo en que pueden estar saturadas. No lo hemos visto en datos, que creo que es lo que está faltando, ¿no? Que otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Oporto, con quien trabajamos en Portugal mano a mano, sí que lo han hecho, sí que han bajado al barro, han bajado al terreno. Y es un poco lo que le pedimos mañana al ayuntamiento en esas alegaciones. En esas peticiones, Sara, ponías tú un ejemplo muy claro. Tú eres además responsable de políticas públicas de España y también en Portugal, por ese ejemplo. ¿Cuál es la gran diferencia, por ejemplo, con una ciudad como Oporto? Decía, nos faltan datos, ¿no? En el momento en el que vivimos, en la era del dato. ¿Qué hace, por ejemplo, una ciudad como Oporto, que es turísticamente tan atractiva, que no hace, por ejemplo, Madrid? Bueno, lo que hemos visto trabajando con ellos es, primero, se han sentado con nosotros a trabajar desde el principio, en entender con nosotros, con las asociaciones locales, con los comerciantes locales, es decir, con todo lo que es el tejido productivo relacionado con esta actividad. Y ellos lo que han sido comisionar diferentes estudios a universidades y a economistas para entender cuál es la realidad. Y si miramos el análisis que ha hecho Oporto de la situación, ellos han bajado a calle por calle. Es decir, ellos tienen medido calle por calle cuál es el porcentaje de vivienda uso turístico de alquileres de corta duración dedicado a la actividad en una determinada zona, área, calle. Han hecho ese estudio y han dicho, oye, pues vamos a proponer una normativa totalmente proporcional con restricciones acomodadas a la situación real, pero siendo muy conscientes también de ese valor económico positivo, esas externalidades positivas, intentando controlar las negativas, que creo que es donde todos nos deberíamos encontrar, no negar las externalidades negativas, sino analizarlas, bajarlas al detalle, intentar acotarlas desde los diferentes aspectos que podamos y, oye, beneficiarnos de las externalidades positivas y al final
regular por y para la ciudadanía, que es lo que un poco también le pedimos, ¿no? al Ayuntamiento de Madrid. Sara, hay veces que, claro, cuando se victimiza muchas veces, ¿no? Se buscan ciertos culpables, aparece en este caso Airbnb, en muchos de esos debates, en muchas de esas conversaciones, pero claro, cuando se habla de que el precio de la vivienda sube, lo decíamos antes, por la vivienda de uso turístico, y se aborda también el tema de la oferta, no existe oferta por la vivienda de uso turístico, ¿tú cómo les convences para que esto no es? Y les dices, esto no es así. Nosotros hacemos otra labor también, aportamos un valor económico y aportamos una regulación de esas viviendas de uso turístico. Nuestra preocupación y nuestra empatía con el problema es tremendo, y por eso no hacemos más que dar pasos para intentar hacer un poco de pedagogía hasta donde podemos, apoyarnos en estudios y dejar claro que estamos hablando, antes decía, un 0,3% de todo el parque de vivienda está totalmente dedicado al alquiler turístico, al alquiler de corta duración. Pues estamos hablando del 1%. Cuando ves los datos que decía antes, bueno, lo que podemos hacer en los últimos años es del impacto que tienen los alquileres de corta duración sobre el precio de la vivienda es un 0,3%. Cuando vemos el estudio de los crecimientos de los precios de la vivienda, estamos hablando de que la necesidad de vivienda se ha multiplicado por 3 respecto a la disponibilidad de vivienda. Cuando vemos las viviendas vacías que comentaba antes, estamos hablando de un 15% del parque de vivienda en toda España, pero es que estamos hablando de un 20% en Madrid. Ojo, es decir, es que hay un parque de vivienda muy grande vacío que no se está utilizando y que no se está tampoco tocando. Estamos hablando de regulaciones que constriñen mucho la creación de vivienda, de nueva vivienda, cuando, nos guste o no, la realidad social actual es que las familias cada vez son más atomizadas, existen muchos más núcleos familiares, por lo tanto necesitan mucha más vivienda individual que no se está generando. Entonces, nosotros arrimamos el hombro todo lo que podamos porque nos preocupa que los destinos sean sostenibles y que la gente viva adecuadamente en esos destinos, pero lo que intentamos para resolver este problema es poner datos y poner realidades encima de la mesa que realmente dimensionen el granito de arena que podemos poner. Pues esa es la realidad, Sara. Gracias por contarla. Necesitamos muchas veces conocerle cuáles son la realidad, pero claro, si yo pregunto, hago una encuesta en la mesa de que si alguien se ha alojado en un Airbnb, seguramente que me dirán que la mayoría sí, Tony. Obviamente sí. Sí, ¿no? Carolina. Pues también. ¿También? Ricardo, yo no, me temo que no. Por supuesto. Sí, no, bueno, yo también tengo que decir que sí, o sea que bueno, hay que conocer esa realidad. Pero vamos a hablar también de otras realidades. Hablamos, Carolina, Ricardo, de lo que está ocurriendo ayer precisamente en EFIMAD, de lo que va a ser la presencia también, creo que vais a estar presentes, Carolina, en MIPIM, el próximo 11 al 15 de enero, y hay que hacer una presentación de esos mensajes, de ese proyecto Trinity, algo que ocurrió ayer también en este EFIMAD, ¿no? Para apoyar la presencia de España en este evento tan internacional, tan importante para el sector. ¿Y cómo se presenta, Carolina, MIPIM? ¿Cómo se presenta este año 2025? Y ahora hablamos, si te parece, de los principales problemas que se plantea el sector junto a Ricardo. Bueno, MIPIM, primero si quieres hablo de MIPIM, luego sí. de un repasillo de EFIMAD. MIPIM se presenta muy bien porque vamos creciendo en este proyecto de colaboración privada-privada sí. entre Asprima y ACI, ¿no? Donde hemos sacado adelante este proyecto Trinity, que bueno, ya hemos explicado en qué consiste muchas veces, ¿no? Que es un informe donde explicamos al inversor desde el principio hasta el final toda la cadena de producción de residencial en la Comunidad de Madrid para atraer esa necesaria inversión que necesitamos para duplicar la producción, que es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Y bueno, el proyecto Trinity surgió ya hace más de un año. Lo presentamos en MIPIM, en Cannes, lo llevamos a Expo Real en Múnich, a The District en Barcelona, por supuesto en SIMA también, yo creo que fue su puesta de largo, pero en todo este año se ha ido evolucionando y nutriendo, ¿no? de más información, aparte de ir incorporando todas las novedades legislativas, ¿no? Que han propiciado que
que mejore la rentabilidad de la inversión en muchos aspectos. La ley de cambios de uso, la 324, los cambios normativos también en el Ayuntamiento de Madrid, en fin, se ha ido nutriendo para ir revistiendo mejor esa inversión, ¿no? Y bueno, yo creo que el grandísimo éxito para este MIPIM es que vamos a volver a insistir con el Trinity, pero esta vez con el yo creo mejor embajador que podemos llevar a Cannes, que es el alcalde de Madrid. Hemos conseguido, después de machacarle una y otra vez y hacerle ver la importancia que tiene, porque muchas veces somos muy endogámicos, solo vemos lo que nos pasa aquí, y cuando sales fuera y ves que tienes que pelear por la inversión, ¿no? Pues hay que jugar con todas las armas posibles. Y yo creo que la Comunidad de Madrid tiene muchísimos fundamentales para atraer esa inversión. No la estamos atrayendo, así que hay que explicarlo bien y llevar a nuestro pues número uno, ¿no? Nuestro mejor embajador, insisto, que es el alcalde de Madrid, a pelear por esa inversión con otros alcaldes, que también habrá en Cannes. Claro que sí, ahí tiene que estar todo el mundo. Pues Carolina, apoyo totalmente lo que acaba de decir Carolina. Yo creo que esto es un proyecto fundamental y además es una demostración como determinada liberalidad y determinadas libertades en el tema legislativo y no una sobreregulación nos puede ayudar en este tema. Yo veo que el Trinity no es un proyecto que pueda terminar en 2, 3, 4 años. Yo creo que es una cosa muy a largo plazo y esta presentación que se va a hacer ahora en Cannes, luego vamos a tener que irla persiguiendo en 3, 4 grandes capitales. De la mano, evidentemente, de todo lo que ha hecho Carolina en este tema, con ellos y con representación pública, ayuntamiento. Porque aunque sea inversión privada, pero ese soplo público, que puede ser la presencia del alcalde, que puede ser la presencia del alcalde o de un representante importante de la comunidad del ayuntamiento en todas estas visitas a capitales, creo que puede ser fundamental. Entonces yo creo que es un camino que lo hemos iniciado ahora, pero que tendrá enormes resultados a lo largo de los 4 o 5 años. Esto es importante, Carolina. Fíjate que sobre esto se ha hablado también, ¿no?, de la importancia que tenemos nuestro país para la inversión. Y ayer en IFIMAC se ponían sobre la mesa los aspectos fundamentales. Decía que había 4 ejes. Yo me atrevería a decir uno más: la falta de oferta, que es el principal problema de la vivienda. Se dijo durante la celebración del Congreso. Se habló también de la burocracia y del encarecimiento en los costes, que está dificultando pues precisamente la construcción. También el tercero, como clave para crear la vivienda, era la disponibilidad de ese suelo, y también que la normativa está frenando el desarrollo urbanístico, aparte ya también de la falta de mano de obra. Esto sigue siendo temas reiterativos. Decías tú, hay que podar hacer una poda en un árbol, revestirlo de nuevo para que vuelva a brotar. Bueno, o no revestirlo, podarlo sin necesidad de volverlo a revestir. La realidad sí, yo creo que es bastante gráfico lo del frondoso árbol, ¿no? Sí. El frondoso árbol, por tema urbanístico, encorsetamiento urbanístico, por regulación y burocracia para la tramitación de licencias, por excesiva y agresiva fiscalidad en la producción, por falta de mano de obra, por falta de seguridad jurídica que nos pone el freno a esa necesaria atracción de la inversión. En fin, es un enorme árbol que nos hemos dado, porque al final la situación, la verdad es que ayer EFIMAT yo creo que una vez más fue un éxito. Es un evento que además este año hemos modificado el lugar de celebración, porque durante las 9 anteriores ediciones la verdad es que era un evento donde muchísima gente se quedaba fuera, a pesar del gran aforo que tiene CaixaForum, que es donde siempre lo hemos celebrado, ¿no? Entonces este año, nuestro director general dijo, Jorge Ginés, dijo, venga, vamos a lanzarnos a hacerlo en el Teatro Príncipe Pío a ver qué tal. A mí me preocupaba, porque digo, oye, si todo ha ido muy bien, no cambies, ¿no?, lo que ha ido bien. Pero bueno, lo hemos cambiado y ha salido bien, hemos llenado el aforo, o sea, había casi 700 personas. Y al final la verdad es que la inmensa mayoría va por el gran informe que nos presenta siempre Judith Montoriol de CaixaBank Research. Y al final en el informe, lo que marca es, como hemos comentado, el 25 pinta muy bien. El dato de transacciones vuelve a ser, lo coloca en las 650.000. Claro, ese dato asusta.
asusta a los que tenemos como firme propósito el ir poniendo los cimientos de la solución al problema del acceso a vivienda. Asusta porque, al igual que Judith dio el dato de las 650.000, yo di el dato de previsión de inicio de previsión de puesta de vivienda en el mercado. Entonces, no se corresponde el incremento de compraventas o de transacciones con que vamos a incrementar la obra nueva, ergo vamos a tensionar aún más la vivienda, el precio de la vivienda existente, ¿no? Entonces, tenemos que darle una solución ya y cuando nos preguntan los inversores, pero vamos a ver, si tenéis unos fundamentales tan buenos como nos estáis contando en Trinity, en la Comunidad de Madrid, si tenéis una demanda sostenida y con una previsión de creación neta de hogares casi infinita de aquí a... ¿cómo es posible que seáis un sector industrial, porque yo me considero un sector industrial, que no podáis adecuar vuestra producción a la demanda? Y es ese enorme y frondoso árbol. Claro. Por eso te digo que hay que podarlo y no revestirlo, podarlo, que con una poda racional e inteligente, desde luego el sector tenemos la profesionalidad absoluta como para hacerlo de una forma ordenada. Es que además yo creo que la economía es tozuda, ¿no? Y un poco pasa como en la vivienda turística. Si es que es un fenómeno imparable, ¿cómo vas a poner normas para encorsetar? ¿Cómo vas a ponerle puertas al campo, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. El crecimiento de la Comunidad de Madrid es que es imparable, gracias a Dios. Entonces, en manos del legislador está el que crezcamos de una forma ordenada o que esto sea, volvamos a las barracas o... No tanto como eso, no. Sinceramente, pero es que sí. Es que yo creo que también, y vamos insistiendo muchas veces, y antes os lo comentaba, la necesidad imperiosa de un pacto de Estado, es decir, una voluntad política real que haga esa poda imprescindible y que nos ayude a seguir avanzando. Porque si no, es decir, esa disfunción total y absoluta entre las transacciones y el número de nueva vivienda, en el 25-26, es que es realmente importante. Por lo tanto, hay que tomar decisiones inmediatas. Y además, es curioso, porque muchas veces, cuando hablas con gente como tuvisteis a David y tal, gente lógica, te entiende perfectamente. Lo que pasa es que, en cambio, no podemos entender por qué no hay ese acuerdo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que es un tema de Estado. Es decir, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo pues en cantidades de otras cuestiones, ¿no? Cuando realmente es importante. Lo vimos en el tema del COVID y de la pandemia. Bueno, esto es una emergencia nacional. Es decir, la palabra emergencia nacional da como miedo, pero es que es verdad. Es decir, cuando hay esa disfunción tan brutal entre oferta y demanda, tienes que resolverlo de alguna forma. Y eso se arregla evidentemente con acuerdo político. Capital, no hay problema. Suelo, nos lo tienen que ayudar con esa poda. Y luego, por otra parte, esa mano de obra, recibimos 250.000 emigrantes al año. Con que formemos al 10% en temas nuestros, es decir, a base de una formación profesional que empieza a funcionar en este país cada día mejor. Bueno, formemos y consigamos que determinados oficios, determinadas actividades que tenemos muchísimo trabajo en encontrar en este momento, pues se vayan resolviendo. Yo por lo menos así lo veo. Carolina, hablamos también, porque importante, y todo lo que se está planteando, pero también la burocracia. Se hablaba además, hubo una frase que me encantó mucho de Borja García, de Neinor Homes, que decía, es que el exceso de burocracia estrangula al sector. Hombre, claro. Es lo que está ocurriendo. Lo vivimos día a día en Neinor. Un estrangulamiento. Totalmente, es un estrangulamiento. Totalmente. Sí. No, y además hay otra cosa que te has comentado antes. Yo creo que muchas veces hablamos en genérico, ¿no? Y el tema nuestro de vivienda y el tema inmobiliario en general no puedes hacerlo de forma general. Es barrio a barrio. Es decir, ha subido la vivienda un 62%, pero mire, depende. Es decir, en Palas de Rey, provincia de Lugo, pues probablemente no ha subido tanto. Y en cambio, en determinadas zonas de Madrid a lo mejor tampoco ha subido tanto. Y a lo mejor el tema del B&B, pues a lo mejor en determinados lugares no tiene tanta importancia. Pues regulemos lo que tiene que ser regulado. Pero también no podemos poner puertas al campo. Y en el tema este es lo mismo. Es decir, hay zonas, y vuelvo a insistir, Madrid está entendiendo este tema bastante bien. Es decir, por lo menos escuchan.
y escuchan sobre todo a Carolina, que es la más intensa y es la que mejor lo hace el sector. Por lo tanto, estoy encantado de estar asociado con ella. Entonces, ese tipo de cosas se ven. En cambio, hay en otras zonas que no están, que no es tan importante y tan perentorio, ¿no? Carolina, respecto a eso, es que toda la razón. Ayer decíamos en EFIMAT, aquí la cuestión es que yo creo que empezamos a ver ya voluntad de cambios normativos encaminados a acabar con esa burocracia, ¿no?, en la tramitación. Pero claro, esto es una cuestión que tiene que permear abajo, porque si no, si el que legisla, pero no va bajando, tiene que llegar hasta el último técnico municipal del último municipio. Y eso estamos viendo que Madrid, que yo creo que va a la cabeza de este cambio, digamos, de paradigma, de esta, oye, con su normativa, con su 1122, apoyada ahora por su 724, las dos leyes que refuerzan las ECUs, donde después de un año y medio estamos viendo que en el municipio de Madrid, que sí que ha adaptado su ordenanza a las bondades legislativas, a esas modificaciones que se establecen en las Ómnibus 1 y 2, se ha producido un recorte de plazos de 13 meses a 3 en la tramitación de licencias. Entonces, ¿cómo es posible que de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid que pueden adaptarse, porque la Comunidad de Madrid ya ha legislado ese cambio normativo, ¿no?, ese cambio legislativo, pueden adaptarse e incorporar la tramitación de ECUs, que están viendo que en el Ayuntamiento de Madrid se ha producido un recorte absoluto de plazos? Bueno, pues solo el Ayuntamiento de Pozuelo ha adaptado su ordenanza, y no del todo. Además, presentamos la semana que viene en Asprima con el Ayuntamiento de Pozuelo la nueva ordenanza, la incorporación de las ECUs. Pero claro, no puede ser. Es que tendrían que estar ya todos los ayuntamientos, por lo menos los de la primera corona, donde más actividad urbanística hay, donde están los grandes desarrollos urbanísticos, modificando sus ordenanzas para incorporar las ECUs, que ya les han dado pistoletazo de salida desde la normativa básica, ¿no? Entonces, ¿y para el resto de ayuntamientos en torno al año y medio, Carolina? ¿O más? ¿Dices de plazo de licencia? Sí, plazo de licencias. Hombre, año y medio, pero año desde luego. Año mínimo. Plazo de 12 meses, sí, claro. Cuando están tocando con la mano la posibilidad de bajarlo a 3, es que eso es fundamental. Y fuera de la Comunidad de Madrid, incluso 15 y 18 meses. Es decir, que ya te puedes volver loco. Hablando del estrangulamiento del que hablaba Borja García Uchea. Sí. Aparte se habló también de que, bueno, de los plazos precisamente, de la inversión que se hacía muchas veces dentro de la promoción y que no veían el resultado hasta un año y medio después. Claro, podían ocurrir muchas cosas en ese sentido. Consumo finalista tienes que contar 3 años de media desde el momento, consumo finalista, que empiezas a poner las huellas, empiezas a desarrollarlo, y el momento que entra el propietario a vivir en su piso. Voy a meter una que también comente Tony Espósito, es de Keller Williams. Vosotros tocáis, decíamos, el suelo, parte de ese suelo, de lo que está ocurriendo dentro del sector inmobiliario, como agentes inmobiliarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Tony? Pues ahora se entiende un poco lo divertido que está todo, ¿no? Ah, sí, ahora se va entendiendo. Decías tú divertido, ¿por qué? Efectivamente, después de ver qué pasa con la parte turística, ¿no?, con el Airbnb, ¿no?, y el tema de la obra nueva, con todas las limitaciones que tiene, pues realmente el consumidor a día de hoy tiene grandes dificultades de adquirir incluso una primera residencia, ¿no? Eso no es una novedad, por supuesto. Pero sí que es verdad que se pone divertido, porque cuando manejas los datos y ves pandemia, ¿no?, que había una publicación, es decir, una accesibilidad de más de 1,5 millones de viviendas en todo el país a la venta, miras ahora y es que no llegamos realmente a las 600.000. Es decir, es una reducción considerable donde se pone muy difícil encontrar una vivienda de calidad y a las necesidades, ¿no?, de cada uno de los adquirientes. Entonces, yo quiero remarcar que desde la segunda mano, que es realmente donde se está aprovechando todas estas dificultades, desde la adquisición para inversión, con Airbnb, y con la parte todavía no llega, hasta dentro de 2-3 años llegará, esperemos, ese gran paquete de necesidad, ¿no?, de obra nueva. Pues hasta entonces lo que sí estamos viendo es que esa situación de crecimiento, de ese 10% del número de transacciones y ese crecimiento del precio de la vivienda, pues no figura en una norma en todos sitios por igual, ¿no? Entonces hay realmente un espejismo para muchos propietarios que hoy en día quieren vender
animados por las noticias del crecimiento del precio de la vivienda, y ahí están publicadas sus viviendas durante meses, y luego vemos la realidad que nosotros manejamos, que es en base a nuestro trabajo de representación, donde realmente salimos al mercado y tenemos un plazo de venta muy bajo para todos aquellos que realmente quieren vender una vivienda, porque es relativamente fácil vender una vivienda si realmente la pones en un precio, porque los compradores, insisto, no son tontos, saben perfectamente, tienen financiación, no hay un problema de financiación ahora mismo grave, por lo tanto hay disponibilidad. Y luego ese concepto de los extranjeros, como nos encontramos en la Costa del Sol, que tenemos un posicionamiento nosotros en la provincia de Málaga, ¿no? Sobre todo la Costa del Sol, es decir, más de un 30% ya tenemos compradores extranjeros. Pero nadie espere que llegue un señor de Rusia o un señor de China atontado con los precios. Saben perfectamente, vienen muy bien asesorados, y realmente esos propietarios que quieren sacar una rentabilidad a su residencia principal están muy equivocados, porque vuelven al mercado y se encuentran que no tienen capacidad de reinversión, porque comprar y vender en el mismo momento no hay una solución de inversión, ¿no? Entonces, remarcando esos dos niveles, el hándicap de todo esto es que el número de transacciones, y en el sector en el que me dedico, que es en la parte de real estate, la parte más inmobiliaria, en la prestación de servicios se va a contraer muchísimo. Sabemos perfectamente que no hay un mercado, el número de transacciones las hay, pero no vale todo. Sabemos que no hay una regulación para operar en el sector inmobiliario en España, a diferencia de otros países. Nuestro origen es en Texas, en Estados Unidos. Hace 40 años que nació la compañía. Claro, 40 años haciendo las cosas en 60 países de la misma forma, y en España es un mundo del no estar regulado, y sales de vender, con todo el respeto, jamones, y te pones a vender casas. Pues, lo que sí esperamos es que haya una limpia de ese, lógicamente, intrusismo, para prestar al consumidor unos servicios razonables, profesionales y de calidad, ¿no? Y en eso estamos trabajando, es decir, aprovechar este momento de oportunidad para hacer las cosas muy bien y prestar un buen servicio dentro del orden que preveemos que tanto el año 25 como el 26 va a ser un año muy bueno para la segunda mano, sobre todo desde el punto de vista de las dos partes, ¿no? Que operan comprador y propietario. Hablabas de esos plazos y te quería preguntar, Toni, porque es importante, no sé si hace un año se vendía una vivienda tan rápidamente o en el año 2025, no sé cómo se vendía si era más rápido que lo que se vende ahora, o desde hace, 2 años, por ejemplo. ¿Se vendía más rápido ahora, tarda más en venderse, o es al contrario? Aquí hay dos equipos. ¿A dos equipos? Sí. Uno que ayuda al otro a vender. Y son todos esos que veis publicados en los grandes portales. Son los que realmente hacen que las viviendas que ni siquiera salen al mercado, es decir, hay una zona gris donde realmente tenemos a muchos compradores cualificados esperando a que salga algo en la zona que quieren buscar. Por lo tanto, todos aquellos que esperan la notificación o el aviso del portal de turno, curiosamente, si alguien está buscando, se estará dando por aludido, porque llegan tarde. Entonces, mucho del producto no sale al mercado. En la rotación actual, o sea, con 500 y pico mil inmuebles publicados y más de 600.000 compraventas, hay una rotación más del 100%, cosa que antes se necesitaba 90 días para vender una vivienda de media, y ahora en 3 días tienes 3 ofertas por una vivienda que está en un precio razonable, que no sale al mercado, pero los compradores los tenemos. Y luego hay otras que están 1, 2, 3 años intentando, por si me dan esto, pues la vendo, ¿no? Y esos son los que ayudan a tener la sensación de que el precio de la vivienda sube mucho, pero realmente lo que está subiendo es el precio medio publicado, que es desde donde se hace la media del metro cuadrado, que muchas veces, más allá de las tasadoras y otros organismos que hacen valoraciones al detalle, pues tienes una referencia a modo consumidor errónea de esa realidad. Por lo tanto, en 3 días puedes estar vendiendo una vivienda sin problema, porque hay demanda, pero insisto lo que decía antes, 2 velocidades, zonas prime diferentes de las segundas poblaciones, pues como el Lugo, ¿no? que está muy bien. Es que el último metro cuadrado particularmente bajo. Claro. Igual que Ávila, por ejemplo, o Soria. Pero en cambio, claro, te dicen, no, ha subido muchísimo. Bueno, pero no siempre es así. Además, yo creo que es muy importante también lo que tú has dicho en tanto a la profesionalización del sector. Es decir, hay Francia, por ejemplo, en Europa lo hace magníficamente. El mundo anglosajón lo hace perfectamente, porque probablemente la operación más importante que hacemos todos en nuestra vida es
comprar nuestra primera casa, nuestra casa, evidentemente. Y entonces, y esto muchas veces se hace sin un tipo de asesoramiento, se hace sin saber muy bien lo que estás haciendo, etcétera. Por lo tanto, esa profesionalización del sector, que lo hubo en su día, es decir, que antes tenías que ser agente de la propiedad inmobiliaria. En Francia tienes que serlo, tienes que hacer un examen para conseguirlo, que lo da el Ministerio de Finanzas. En Reino Unido me parece que también hay una cosa parecida. Bueno, aquí tendríamos que intentarlo también. Es decir, formación para que lo hagas bien. Y desde luego, por eso abogamos todas las consultoras. Asignatura pendiente, entonces, ¿no? Totalmente. Trabajamos en ellos, en una asociación y en muchas asociaciones que llevamos mucho tiempo pidiendo con la nueva ley del suelo, o sea, de vivienda, y estamos intentando incorporarlo, pero no hay manera de romper esa ley ómnibus. No, porque además en esa zona gris, y además en esa zona gris que tú dices, que es lo que no se da al mercado, hay 4 o 5 players que no sabes muy bien dónde son, o sabes muy bien quiénes son, y que se ocupan de ese tipo de cuestiones, ¿no? Totalmente. Con lo cual es muy complicado. Hablando de normativas, bueno, estábamos hablando antes con Raquel Martínez, responsable de construcción precisamente de la Asociación Española de Normalización. Raquel, hablábamos de que entra en vigor este nuevo Reglamento Europeo de Productos y Construcción, que ¿cómo afecta? Y qué va a significar para aquellos que se dedican? ¿Qué va a implicar? Pues mira, me vas a permitir un apunte para hablar de UNE, muy brevemente, porque se está hablando mucho de normativa, de regulación, de reglamentación. El propio Reglamento de Productos de Construcción es una reglamentación, pero UNE somos la Asociación Española de Normalización, el organismo nacional de normalización, que somos el espacio donde se elaboran las normas técnicas o estándares, pero que son normas voluntarias, ¿vale? Normas voluntarias que es verdad que luego sirven de apoyo a despliegues de políticas públicas, se referencian en reglamentaciones y en ese momento se convierten en obligatorias. Pero por no confundir términos, ¿no?, de lo que es reglamentación y de lo que es las normas o estándares en los que nosotros nos movemos. Y como tal organismo de normalización somos el canal para participar en esos organismos europeos e internacionales de normalización. Todos nos suena ISO a nivel internacional o los comités europeos de normalización. ¿Y por qué qué vinculación tienen estas normas técnicas con el reglamento, ¿no?, que es lo que me estabas preguntando, que se ha aprobado recientemente a finales de 2024? Este Reglamento de Productos de Construcción, que sustituye y actualiza a uno que ya tenemos desde el año 2011, en definitiva, lo que fija son unas reglas armonizadas para comercializar los productos de construcción, ¿vale? Y para mejorar ese mercado único de los productos de construcción a nivel europeo. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que los productos, el reglamento lo que nos va a fijar son unas normas para que los productos declaren esas prestaciones en relación a unas características esenciales que tienen que cumplir en relación con unos requisitos básicos que se consideran fundamentales, ¿no?, para las obras de construcción, para que sean seguros. Y con este nuevo reglamento se incide también en que tienen que tener determinadas características medioambientales. Se pone mucho el foco en el tema medioambiental. Y aparte de declarar prestaciones en relación con estas características, también tienen que cumplir determinados requisitos que, aparte de seguridad, que es lo que ya tenemos hoy en día, ¿no?, esa declaración de prestaciones sobre temas de seguridad, pues nuevamente sobre temas medioambientales, sobre temas funcionales. Por lo tanto, el fabricante de productos de construcción al final lo que va a tener que hacer es declarar que su producto cumple una serie de prestaciones y cumple una serie de requisitos, ¿no? Y ahí es donde entran las normas, técnicas, porque las normas técnicas van a ser ese apoyo fundamental para la implantación de todo esto, ¿no? Esas normas donde van a estar fijadas esas características esenciales, cómo se tienen que evaluar esas características, esas prestaciones y cómo se tienen que cumplir esos requisitos de los productos de construcción. Como decía, este reglamento pone mucho el foco en los temas medioambientales. Y por tanto, la información que los fabricantes de productos de construcción tienen que facilitar al mercado para demostrar que el producto de construcción cumple ya no solo unos requisitos, unas prestaciones de seguridad, sino también medioambientales, de funcionalidad y demás, la información que tienen que facilitar es muy importante. Se ha ampliado mucho con este nuevo reglamento. Eso se tiene que reflejar en normas técnicas que se tienen que actualizar. Estamos hablando que a día de hoy, para apoyar el reglamento actual de productos de construcción, existen más de 500 normas armonizadas. Estas normas se tienen que actualizar y se tienen que mejorar, incorporar nuevos requisitos, incorporar nuevas evaluaciones, nuevas prestaciones. La pregunta, sí, ¿no es obligatorio o sí es obligatorio?
Estas normas armonizadas, estas especificaciones técnicas armonizadas, sí que serán obligatorias, muchas de ellas serán obligatorias para la comercialización de esos productos de construcción. O sea, que hay que empezar a comenzar a hacerlo. Y a partir de una fecha seguramente se convierte en obligatoria. Claro, las normas armonizadas se van a ir revisando en los próximos años, en virtud de unas solicitudes de normalización que la Comisión elabora o manda, digamos, a los organismos de normalización, y en la medida en la que esas normas se vayan actualizando y se vayan revisando y se vayan produciendo nuevas normas, es cuando los fabricantes de productos de construcción tendrán que implementar todas estas mejoras. Pues trabajo tienen por delante, trabajo tienen. Bueno, seguiremos hablando. Y discúlpame, porque una novedad muy importante también del reglamento, el pasaporte digital de producto, que también está en boca de todos hoy en día. Para toda esta información que tienen que facilitar los fabricantes, va a ser fundamental la implantación de un sistema de pasaporte digital de producto. Bueno, pues seguiremos hablando, si te parece, otro día, porque se nos agota el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo. Carolina, gracias. Ricardo, gracias de nuevo. Sara, un placer como siempre, que vaya bien mañana. Raquel, gracias. Y Toni, muchísimas gracias. Y a ustedes, ya lo saben, les esperamos aquí la próxima semana en otra edición más de Con IDE Inmobiliario el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas.